quiero presentarles a doña Emilia. Ella es profesional en educación y psicología. Posee una maestría en investigación y docencia universitaria. Es conferencista internacional, experta en psicología motivacional y también doctora honoris causa de la Universidad de Europa Campus. Bienvenida. Ella nos va a hablar sobre el tema la educación como respuesta para el desarrollo. Doña Emilia, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. A partir de este momento tiene 20 minutos para hacer su exposición y usted me va indicando, yo ya tengo su presentación ahí lista para que la pongamos. Un abrazo, gracias por estar presente. Gracias a todos, gracias Javier, gracias Jorge por esta oportunidad. Vamos a empezar cuando tú pongas. Ya, Muy bien, ya está ahí. ok. Buenas tardes, queridos amigos. En esta tarde vamos a tratar de lograr algo acerca de la educación, como yo siempre digo, como una respuesta para el desarrollo. En nuestra primera diapositiva, nosotros vemos y decimos, ¿sí? ¿Qué es educación? ¿O qué es la educación? Cuando nos dicen a nosotros educación es facilitar aprendizajes, tenemos que pensar qué significa facilitar aprendizajes, ¿no? Es adquirir conocimientos, es adquirir habilidades, valores, creencias, hábitos que se transmiten, dice, a los niños, a los jóvenes, de generación en generación. Entonces, considero yo que cuando hablamos de educación y aprendizaje, es importante entender que esa transmisión no solo se da en los colegios, porque entonces ahí solo estaríamos hablando de la instrucción. Más cuando hablamos de educación, hablamos de todo aquello que se transmite en la casa, en los lugares sociales, en el colegio, en la universidad, en fin, a través de cuentos narrativos, por ejemplo, cuando estamos hablando de la primera infancia, o sea, del jardín, de la niñez, cuando hablamos de discusión de determinados temas en primaria, incluso en secundaria, y cuando nosotros enseñamos con el ejemplo. Entonces, educar es un conjunto de habilidades que se van a dar para aprender ciertas cosas en determinado momento. Muy bien, ahora pasamos a nuestra siguiente diapositiva y vamos a poder ver cómo la educación puede contribuir al desarrollo de nuestro país. Consideramos en primera instancia que la educación es un derecho al desarrollo individual que está determinada ¿para qué? Dice, para la reducción de la pobreza y la desigualdad. Si efectivamente nosotros miramos esto, tenemos que pensar que nos falta todavía alcanzar ese derecho individual, porque nos damos cuenta que todavía la desigualdad está, la pobreza está, porque no todas las personas en nuestro país tienen derechos o tienen, perdón, educación. Y hay muchas dificultades y muchas en la desigualdad social. Entonces, esto es algo que tenemos que entender en primera instancia, ¿no? Es un derecho individual, pero necesitamos desarrollarlo más. La educación representa, dice, las bases del desarrollo económico, social y ambiental. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de ese aprendizaje que nosotros tenemos que tener. Si no tenemos esas bases, no vamos a lograr. Nuestro país todavía no nos está dando o no está haciendo las inversiones adecuadas económicamente para promover el desarrollo tanto económico y social, ambiental, que ayuden con la educación de nuestro país. ¿Contribuye al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la cultura? Sí. Es cierto que la educación contribuye al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la cultura. Pero volvemos al primer punto. Todos tenemos acceso a la tecnología, a la cultura como tal, al desarrollo de la ciencia.
vemos que todavía no. Todavía nos falta encontrar esos eh, pilares para poder seguir desarrollando cada día más en nuestro proceso de desarrollo. Es decir, para enfrentar las exigencias que nos da el entorno. Por eso dice facilitar la comprensión de un mundo globalizado, ¿no? Con actitud crítica en base a valores y principios. ¿Cómo lo vamos a lograr? Esta actitud crítica debe ser una actitud que aprenda de alguna manera a mirar la diferencia de los demás en este mundo globalizado y respetando las condiciones de cada uno de acuerdo a las necesidades que tiene. Por eso vemos nosotros que tenemos que aprender a luchar. ¿Cómo vamos a luchar contra la pobreza? Con valores que hagan que nuestra su ciudadanía pueda entender que debemos estudiar, que debemos aprender, que debemos estar en contacto con el mundo, con la cultura, hacer críticas, pero esas críticas que sean valorativas para las personas. Y en el último acápite tengo que se puede impulsar nuevas maneras de pensar, sentir y crecer como personas a través de la educación. Si nosotros no tenemos una educación, si nosotros no tenemos un país en donde realmente se dé a la educación los presupuestos que corresponden, los presupuestos que alcancen, que lleguen a lograr expandir la educación como derecho a todos los lugares de nuestro país, vamos a seguir teniendo estos problemas, problemas en relación a nuestra ciudadanía, porque no se puede impulsar un modelo de igualdad cuando no todos tenemos la posibilidad de alcanzar la capacidad de educarnos, la capacidad de aprender, ¿no? Miro, por ejemplo, he tenido oportunidad de conocer, gracias a Dios, lo que significa la educación en la costa, en la sierra, en la selva. No es justo, desde mi punto de vista, no sé, lo dejo a la consideración de ustedes, que por ejemplo en un caserío en la selva, una profesora tenga polidocencia y esta polidocencia mal entendida y enseña a niños desde inicial hasta sexto grado en una sola aula. ¿Cómo es posible poder encontrar la capacidad de estos chicos, las habilidades de estos chicos? ¿Cómo podemos nosotros hacerle notar sus competencias cuando estoy hablando con chicos de diferente desarrollo psicosocial y no voy a poder enfocarme en un grupo determinado? Entonces, aquí es que nosotros tenemos que entender y por eso creo en esta oportunidad eh, poder presentarles a ustedes algo que para mí ha sido muy significativo desde ya hace bastante tiempo, porque esto ya lleva un poco más de 30 años, más o menos, los 4 pilares de la educación. Quiero presentar en la siguiente diapositiva, que en donde vemos los 4 pilares de la educación. Jacques Delors ha sido una persona con mucho futuro para poder dar a la educación lo que corresponde, lo que concierne. En el primer acápite tenemos nosotros aprender a conocer. ¿A qué se refiere cuando hablamos aprender a conocer? Él dice que aprender a conocer es empezar a ejercitar la atención, la memoria, el pensamiento. ¿Para qué? Para que podamos aprender a despertar el interés de las personas. ¿Y dónde lo hacemos esto? Como dije al principio, en el hogar. Primero en el hogar, porque en el hogar es donde yo voy a aprender a poder mirar las primeras diferencias entre mi padre, mi madre, a poder mirar de repente con atención algunos juguetitos, algunos colores. Eso lo vamos a mirar en este primer acá. Aprender a conocer, despertar esa capacidad de atención. ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo que buscar y darme cuenta que el niño va a vivir en un mundo globalizado.
en un mundo donde realmente yo tengo que ver cómo este chico, como dije anteriormente, va a desarrollar un pensamiento crítico. Cuando yo conozco algo, soy capaz de decir, esto está bien o está mal. A ver, voy a pensar, voy a analizar críticamente para ver por qué. Y ahí es donde empieza la curiosidad en general, porque el niño por naturaleza es curioso. Entonces, aprende a ciertas cosas y empieza a curiosear. Y ustedes, los que son papás, se pueden haber dado cuenta que cuántas veces el niño quiere poner el dedito en el interruptor y la mamá muchas veces sin saber cómo corregirle da un grito de espanto y dice, no, 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 y no debe ser así. Cuando se puede hablar, se puede decir, mira, pon, piensa, mira, no toques, esto hace daño, si es muy pequeñito, te duele, te va a hacer yaya. Bueno, muchas formas de decir, pero aprender que esa curiosidad que él tiene se convierta en capacidades de pensar, de analizar críticamente. Y por eso dice que aprender a conocer es aprender a aprender. Queremos recordar aquí, por ejemplo, cuando un niño hace sus primeros pininos en aprender alguna cosa. ¿Cómo lo hace? Se equivoca varias veces, vuelve a tratar de hacer, incluso en el caminar, él se para, se levanta y va dándose cuenta cómo va a ir haciendo. Y por eso, cuando miramos esta situación de aprendizaje, vamos a darnos cuenta que le vamos a preparar. A través del aprender a conocer, le vamos a enseñar a que él aprenda las capacidades que puede utilizarlo más adelante para que él aprenda a vivir en un mundo, como dije anteriormente, globalizado. Si esto se va dando, vamos a encontrar que el segundo acápite es aprender a hacer. Ya tengo el conocimiento, ya aprendí, entonces está muy ligado a el aprender a hacer, el aprender a conocer, está muy ligado al aprender a hacer. ¿Cómo así? Dice, enseñar a poner en práctica sus conocimientos. ¿Cómo puede poner un pequeño en práctica sus conocimientos? Cuando yo le digo, a ver, hagamos esto. Cuando yo le digo, ¿cómo se hace? El niño va a tratar de hacerlo, el niño va a tratar en lo posible de regularizar lo que ya aprendió, lo que ya conoce. Y dice adaptarlo a la realidad. Siempre pienso cuando Montessori nos decía siempre, aprender es hacer las cosas. Ella nos mostraba el aprendizaje, por ejemplo, de los huertos. Y los niños sembraban, aprendían, vivían, convivían y aprendían cómo se puede plantar, cómo se puede hacer. Y entonces aquí nosotros le podemos preguntar al niño, ¿cómo puedes enseñarme esto que has aprendido? Enseñar a poner en práctica sus conocimientos y adaptarlo a la realidad. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si ya estamos en un salón de clase de niños parvularios o de kinder o de inicial, como se pueda llamar en los diferentes países, tiene que adaptarlo a su realidad. Por ejemplo, no puedo pedirle al niño en la sierra o en la costa o selva que me dibuje, por ejemplo, su casa y que cuando yo esté en la selva, censure su trabajo cuando ha hecho un techo de una sola agua. ¿Por qué? Porque en la selva los techos son de dos aguas y en las
costa y la sierra, los techos son de una sola agua. Entonces, ¿por qué? Porque la realidad es diferente. Entonces, yo no tengo que censurar. Al contrario, tengo que decir que bien, así es aquí. Pero yo te puedo enseñar cómo es, por ejemplo, en otro sitio, en otro lugar. Esto quiere decir que el niño va a adquirir competencias, va a ser capaz de diferenciar una condición o una situación de otra situación. Estas competencias hacen que él pueda saber comunicarlo. ¿Por qué saber comunicarlo? Porque el saber comunicar va a hacer posible que él, al adquirir esas competencias, aprenda a trabajar en equipo. Y si tiene un compañero de la sierra en un lugar o viviendo en la costa, él va a poder comprender por qué su compañero tiene ciertas competencias, por qué su compañero hace de determinada manera y va a asumir ciertos retos para poder aceptar lo que el otro dice. De tal manera que entonces ese saber comunicar le va a ayudar a trabajar en equipo, porque va a respetar las condiciones que el otro hace, que el otro utiliza para ejecutar ciertas cosas. Y el respeto mutuo que van logrando en el trabajo en equipo, en el reconocimiento de que las competencias de cada uno, hace que también cada uno vaya buscando o logrando solucionar ciertos conflictos. Por ejemplo, si les mandamos trabajar en equipo y de repente eh, les mando, por ejemplo, a que corten papelitos y que hagan un collage y solamente hay una tijeras. Entonces, los demás van a decir, ¿y yo qué hago? No tengo, ¿con qué corto? Entonces, a ver, ¿tú qué harías si no tienes tijeras? Entonces, tal vez le empezaremos a enseñar a hacer dobleces, que ciña bastante los dobleces y que con mucho cuidado pueda romper para que solucione el conflicto. Del mismo modo, si no tiene de repente otro tipo de materiales, ver cómo combinar, cómo hacer. Esto es importante. ¿Por qué? Porque va a lograr que ese niño, a través de un aprender a conocer, aprender a hacer, pueda tener iniciativa en el trabajo que él va a realizar. Esto nos da a nosotros a notar, nos da a conocer que el niño podrá pues asumir diferentes retos, ¿no? No es de los que dice no tenemos y porque no tenemos no podemos trabajar o no hacemos. Busquemos soluciones, hagamos posible para asumir esos retos. Que el trabajo en equipo, porque cada uno en el trabajo en equipo tendrá ciertas competencias, unos más que otros, y uniendo esas se puede lograr una buena solución. Luego tenemos el aprender a vivir juntos. Aprender a vivir juntos es uno de los pilares de los que nos habla Jacques Delors, pero que es el más complejo. Es el más complejo, ¿por qué? Porque su nombre dice a vivir juntos. Y cuando nosotros miramos esto, la primera cosa que encontramos es respeto a la persona. Y si hablamos de respeto a la persona, tenemos que empezar a hablar, a respetar a la persona con sus virtudes, con sus defectos, con las diferencias que tiene, sea de cualquier índole. Entonces, yo tengo que mirar a esa persona con respeto. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que yo pueda reconocerla a ella o a él como persona. Luego nos habla en aprender a vivir juntos de fomentar el conocimiento de los demás. Fíjense aquí el conocimiento de los demás, dice, y ponemos cultura, etnia, religión y cuántas otras características puedan haber que hacen que la persona no pierda su individualidad como tal y tenga justamente las características propias que a él le hacen ser persona. Entonces, vean ustedes que acá es muy importante porque
¿Cuántas veces nosotros podemos entrar a trabajar en un grupo, en un trabajo de equipo, y de repente alguien nos dice, no, tú no sabes hacer esto, o tú no hagas esto? Y ahí ya nos estamos dando cuenta que no estamos respetando a la persona, porque por más que tengan dificultades en algún tipo de talento, podemos ver que se desarrollará más adelante diferentes otros talentos, hay que respetarla como tal. Y dice, justo el siguiente, fomentar la no violencia, porque muchas veces, pues, no, el niño es así y el niño te dice así, no importa. Y el niño, porque te dice así, te va a decir, no, tú no sabes. O te va a decir, no, tú no puedes hacer. Y hay niños que, ya lo dijo César Roldán en las diferentes características de personalidad, pues porque es muy pequeño, porque es de repente muy, tiene características de introversión, no es tan expansivo como el extrovertido, o es una persona de repente más colérica, puede responder de diferente manera, y entonces este niño no se controla y puede reaccionar, o el otro a la inversa. Entonces, esto hay que fomentar, hay que buscar la no violencia sabiendo comunicarnos, sabiendo hablar. Por eso dice, recoger de los medios de comunicación lo saludable o positivo. Lo positivo, ¿no? Entonces, recoger de los medios de comunicación lo saludable o positivo. Esto nos hace notar que nosotros vamos a mirar qué de bueno hay en cada uno de nosotros. Y si tengo la posibilidad de decirle a la persona que hay, algo no está bien, tengo que saber decirlo. Curiosidad en general. Ya vimos que el niño por naturaleza es curioso. Entonces hay que buscar y ver lo que es la curiosidad en general en este tiempo. ¿Qué haces? ¿Qué no haces? ¿Cómo lo haces? Quiero saber. Y entonces aquí nosotros debemos aprender a aprender cada día. Cada día tenemos que seguir aprendiendo para aprender a vivir juntos. Y en el cuarto dice aprender a ser. ¿Cómo podemos aprender a ser? Aquí nos dice cuerpo, mente y espíritu. Aprendemos a ser en cuerpo, mente y espíritu de manera global, globalizado, sabiendo que somos realmente una unidad biopsicosocial. Y en este sentido, nosotros ocuparemos nuestro conocimiento con toda nuestra integridad, tanto física, tanto psicológica como social y espiritual. Luego nos dice utilizar la creatividad y la imaginación en lo máximo. Esto hace que nosotros podamos, en lo posible, ser personas que podemos buscar la forma de hacer que nuestra creatividad, nuestra imaginación tenga libertad de pensamiento, libertad para poder expresar, para poder descubrir y experimentar lo que estamos haciendo. Crear, dice, sus propios sueños. Ya nos lo dijo César Roldán, avanzar hacia tus sueños, avanzar hacia lo que tú quieres, salir de esa zona de confort. Y esto es lo que nos hace a nosotros hace posible que nosotros podamos crear nuestros propios sueños, pero sin olvidar los tres pilares anteriores. Es decir, aprender a fomentar la empatía, conocer realmente a las otras personas y lo que las otras personas esperan de nosotros. Si nosotros podemos hacer esto, creo que podemos preparar a los hombres para el futuro y estar aptos para un mundo moderno. Yo estuve hace poco en una reunión de padres de familia donde el profesor decía, estamos yendo bien, estamos desarrollando todo porque estamos ocupándonos de toda la parte cognitiva, con los planes, con los programas, con las técnicas y métodos de evaluación. Pero le pregunté, profesor,
y yo me acordé del tercer pilar, pero ¿cómo estamos viviendo emocionalmente, espiritualmente, cuando yo estoy entendiendo y sé que en el grupo, en el salón, hay dificultades de relación? Entonces, esto es muy importante. Por eso dice que el aprender a vivir juntos es el pilar más complejo. Y Doña Emilia, y nos quedan 3 minutos. 3 minutos. Entonces concluyo en la siguiente diapositiva, por favor, voy a concluir. Fíjense ustedes, entonces, después de todo lo dicho, quiero decir que sin aprendizaje no hay posibilidades de desarrollo en general y menos del desarrollo humano. Si nosotros, como personas, como seres humanos, desarrollamos, creo que estaremos preparados para tener un país mejor, más desarrollado. Por eso dice, la educación es el constante desarrollo interno que lleva a la persona a la maduración de su personalidad y su constante enriquecimiento. Cada día, ya lo dijeron las personas anteriores, que debemos aprender a cada día a realizar las cosas que nosotros como persona podemos hacer. Espero poder haber contribuido con un granito de arena en esta reunión. Muchas gracias.